Hola a todos, bienvenidos una vez más a la solución de un problema de aplicación en el curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del movimiento de unos protones en un campo magnético uniforme. El problema dice: protones con una energía cinética de 5 megaelectronvoltios se mueven en la dirección positiva de X y entran en un campo magnético 0.05 teslas en la dirección K unitario, dirigido hacia afuera del plano de la página, que se extiende desde x igual a 0 hasta x igual a 1 metro, como se observa en la figura. A. Calcule la componente Y del momentum de los protones cuando salen del campo magnético. B. Determine el ángulo alfa entre el vector inicial de velocidad del haz de protones y el vector de velocidad después de que el haz salga del campo. Ignore los efectos relativistas y observe que un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Bueno, aspectos importantes a tener en cuenta para resolver este ejercicio: ya que el campo magnético es incapaz de producir cambios en la magnitud de la velocidad, pues la velocidad se mantendrá constante durante todo el proceso. Entonces B es constante. De la descripción del sistema, tenemos que el campo magnético va en el eje Z, mientras que la partícula, o en este caso los protones, se mueven en la dirección del eje X, es decir, que el campo magnético y la velocidad son perpendiculares. Listo, como consecuencia se va a tener un movimiento circular uniforme, ¿vale? Donde el radio de ese movimiento circular uniforme sabemos está dado por masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Y pues bueno, también podemos anexar, yo creería que aquí está bien, que la magnitud del momento lineal de esos protones en cada punto de la trayectoria pues es igual a masa por velocidad. Se tiene también un dato adicional, que es la energía cinética de los protones, la cual es igual a 5 megaelectronvoltios, o lo mismo que 5 por 10 a la 6 electronvoltios. Con ese dato de energía cinética podemos determinar la velocidad de los protones en cada punto de la trayectoria, porque la energía cinética vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, entonces vamos a iniciar por determinar la velocidad con la que se están moviendo los protones y de esta manera obtener el radio de la trayectoria circular que describirían los protones dentro del campo magnético. Entonces podemos transformar la energía cinética en electronvoltios a unidades de julios y quedaría de la siguiente forma: energía cinética va a ser igual a 5 por 10 a la 6 electronvoltios, pero un electronvoltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 julios por 1.6 por 10 a la menos 19 julios, lo que proporciona o que arroja una energía cinética que va a ser igual a 8 por 10 a la menos 13 julios. Bueno, con ese dato de energía cinética se puede resolver a partir de esta expresión el valor de la velocidad. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a 8 por 10 a la menos 13 julios. Resolvemos para la velocidad, entonces la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces 8 por 10 a la menos 13 julios dividido entre la masa de esos protones. Luego la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2 por 8 por 10 a la menos 13 julios sobre la masa del protón, que vale 1.67
por 10 a la menos 27 kilogramos. Al desarrollar esa operación, entonces tenemos que la velocidad es igual a 30.9 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Muy bien, tenemos entonces el valor de la velocidad durante toda su trayectoria. Recordemos que es una constante. El campo magnético no puede o es incapaz de alterar la magnitud de la velocidad de una partícula. Vamos a resaltar este resultado, ya que lo vamos a utilizar más adelante. Muy bien, con esta velocidad ahora voy a proceder a calcular el radio de la trayectoria circular que está describiendo esos protones dentro del campo magnético. Tenemos entonces que el radio va a ser igual a masa por velocidad. La masa de un protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por la velocidad del protón, 30.9 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Todo esto va a estar dividido entre la carga del protón, una carga elemental 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, por el valor del campo magnético, la magnitud del campo magnético, que es 0.05 teslas. 0.05 teslas. Bueno, con eso tenemos entonces que R va a ser igual a 6.45 metros. 6.45 metros. Muy bien, un resultado que es importante también. Vamos a resaltarlo aquí nuevamente. Y pues bueno, vemos que es un radio grande, ¿no? En el caso de protones, los protones pues son partículas subatómicas. Un radio de 6.45 es muy grande. Eso nos da una idea de la circunferencia que tendríamos que graficar acá. Una circunferencia de radio 6 metros. Entonces, pues bueno, no puedo graficarla a la misma escala de esta trayectoria mostrada en la figura. Entonces voy a hacer una gráfica aparte para ya ir calculando lo que se requiere dentro del ejercicio. Aquí hay una distancia de 1 metro. Y el protón, durante este pedacito de trayectoria, su movimiento será circular uniforme. Él viene moviéndose por acá de manera rectilínea. Ingresa al campo magnético. El campo magnético afecta su trayectoria. Describe un movimiento circular uniforme, donde el radio de la circunferencia está dado por esta relación, que ya sabemos cuánto vale. Y al abandonar el campo magnético, pues seguirá su trayectoria de manera rectilínea. Nos interesa esta sección. Pero bueno, voy a hacer una gráfica diferente de la circunferencia que está recorriendo ese campo para poder empezar a hacer ya los cálculos pertinentes. No realizaré la circunferencia sobre este gráfico porque bueno, tendría que hacer un círculo muy grande, pero vamos a más o menos a llevar esta escala a una circunferencia más pequeña. Bueno, entonces vamos a suponer que esta es la circunferencia en la que se mueven esos protones. Entonces los protones vienen totalmente horizontal e ingresan al campo magnético por acá. Hacen en este punto sería aquí, hacen un movimiento circular uniforme durante esta parte de la trayectoria y vamos a suponer abandonan el campo magnético en esta posición. Este sería ahora entonces el vector velocidad. Muy bien, ese es el recorrido que van a hacer. Ellos ingresan acá, se mueven de manera circular y abandonan el campo magnético en esta posición. Tendríamos una región de campo magnético que estaría compuesta por una región más o menos como esta. Bien, esta sería la zona del campo magnético, toda esta sería aquí esta parte. Y el campo magnético, pues el problema nos dice, está apuntando saliendo del plano. Ahora tendré en cuenta
el radio de la circunferencia, que ya lo calculamos, viene siendo este, ¿no? R. Ahora, el problema nos da información de esta dimensión, de esta distancia que está acá, donde el campo magnético se termina, la región donde el campo magnético tiene valor, este pedacito. Ese pedacito tiene un valor de 1 metro. Entonces, si miramos acá en la gráfica, vemos que es esta longitud, ¿vale? Esta longitud que está acá. Eso es X. Listo, entonces tenemos un triángulo rectángulo formado por X como un cateto opuesto, por R, el radio de la trayectoria, como hipotenusa, y un ángulo que nos va a servir acá, alfa, para encontrar la dirección de movimiento de la partícula al abandonar el campo magnético, ya que podemos marcar aquí unos ejes coordenados que nos permiten determinar el ángulo que hace la velocidad con el eje X al abandonar el campo magnético. Entonces, pues miren, acá alfa está entre la línea R y la perpendicular, o el eje Y. Entre la línea R y el eje Y tenemos alfa. Este vendría siendo el eje Y y este vendría siendo la línea R. Entonces alfa se repite acá nuevamente. Ahora, la velocidad es perpendicular al radio. Recordemos que es tangente a la curva. Es perpendicular al radio. Luego, por ángulos complementarios, entonces la velocidad y el eje X, que es la perpendicular al eje Y, el eje X, que es perpendicular al eje Y, harán exactamente el mismo ángulo, alfa. ¿Vale? De tal manera que podemos descomponer la velocidad en sus componentes X y Y y encontrar el vector momento lineal. Entonces tendríamos que el momento lineal va a ser igual a su magnitud coseno de alfa en la dirección Y menos su magnitud seno de alfa en la dirección J. Entonces tenemos que encontrar alfa, que de hecho es una de las incógnitas del problema, ¿no? Como inciso A, calcule la componente Y del momento lineal de los protones, que sería este valor, P seno de alfa. P es un dato que ya se puede determinar, ya que tenemos la masa y la velocidad de los protones. Pero se requiere el ángulo para poder encontrar su valor en el eje Y. En el inciso B dice determine el ángulo alfa entre el vector inicial de la velocidad de las de protones y el vector velocidad después de que la salga de los protones. Entonces miren, como la velocidad viene en el eje X totalmente paralela al eje X y alfa es el ángulo que hace la velocidad con el eje X, pues obviamente alfa viene siendo el ángulo que hay entre la velocidad después de salir de la región del campo magnético y antes de que los protones entren al campo magnético. Entonces lo primero hay que encontrar alfa. De hecho vamos a dar respuesta al inciso B previamente. Para ello utilizamos la geometría. Vamos a tomar acá este triángulo formado por la hipotenusa R y el cateto opuesto X y el ángulo alfa. Para ello pues recordemos la función seno. En este caso tendríamos que seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde la hipotenusa vale R, ya la tenemos, 6.45 metros, y X es las dimensiones de la región donde el campo magnético tiene valor, que de hecho el problema lo proporciona. Dice que el campo se extiende desde X igual a 0 hasta X igual a 1 metro, o sea, esta parte de acá vale 1 metro, que es igual a esta. El seno de alfa es igual a 1 metro sobre 6.45 metros. Cancelamos acá los metros. Seno de alfa entonces es igual a tener 0.15. Aplicamos la función arcoseno o seno a la menos 1. Sería entonces seno a la menos 1 de seno de alfa
igual a seno a la menos 1 de 0.15 o arcoseno, ya que seno a la menos 1 de seno de alfa da alfa, entonces alfa va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.15 o arcoseno de 0.15. Y eso da 8.91 grados. 8.91 grados. Ese sería entonces, mis queridos estudiantes, la respuesta al inciso B, ángulo alfa que hace entre el vector velocidad antes de ingresar al campo y el vector velocidad después de ingresar al campo. Respuesta del inciso B. El momento lineal entonces va a ser igual a masa por velocidad coseno de alfa menos masa por velocidad seno de alfa en J. Reemplazamos valores. Momento lineal de los protones va a ser igual a la masa 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad, que es 30.9 por 10 a la 6 metros sobre segundos, por el coseno de 8.91 grados. ¿Vale? Eso para la parte del eje Y. Para J tendríamos menos 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad 30.9 por 10 a la 6 metros sobre segundos, y eso multiplicado por el seno de 8.91 en J. Muy bien, al hacer la operación, entonces tenemos que el momento lineal de los protones va a ser igual. Para la componente X sería 5.09 por 10 a la menos 20 kilogramos metros sobre segundos en la dirección Y, menos 8 por 10 a la menos 21 kilogramos metros sobre segundos en la dirección J. Listo. Este sería, muchachos, el momento lineal de los protones al abandonar la región del campo magnético. Y pues bueno, el problema nos pregunta solo la componente Y. Entonces, P sub Y, llamémoslo la componente del momento lineal a lo largo del eje Y, sería menos 8 por 10 a la menos 21 kilogramos metros sobre segundos. ¿Listo? Esa sería la respuesta del inciso A. Hicimos primero el B, después el A. Momento lineal, componente del momento lineal a lo largo del eje Y. Y listo, pues con eso finalizaríamos el ejercicio. Bien, hubo un problema estudiando el movimiento de un haz de protones en presencia de un campo magnético. Podemos ver cómo el campo magnético hace que la trayectoria de los protones se vea alterada. Inicialmente era horizontal, después ya es en el plano, pero la magnitud de su velocidad sigue siendo la misma. Eso no hay que olvidarlo. El campo magnético no puede alterar la magnitud de la velocidad de una partícula. Muy bien, eso sería entonces todo lo que les traía en este ejercicio. Espero que les guste el video, que el material sirva para que aclaren dudas, fortalezcan ahí sus conocimientos en esta parte del curso de electromagnetismo, movimiento de cargas eléctricas en campos magnéticos uniformes. No siendo más, me despido, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense.